Quien me contempla, me consuela. Y ahí cambia todo. Entonces yo cuando terminé esta mía investigación personal, que era para mí, dije, no, esto es demasiado grande, tengo que comunicarlo a los demás. Y entonces preparé ese libro. El estudio para investigar esta cuestión me llevó 2 años y 2 meses. Y en el libro, escribirlo me llevó 5 meses. Eran varias horas por día. Se uno ve el libro, Habemus Antipapam, Investigación en honor de la verdad, hay 40 páginas dedicadas simplemente a la bibliografía. Yo cité más de 300 autores diferentes y más de 500 obras diferentes. Y no son todas las que leí mucho más. No es un libro mediocre o banal o simplón. Es una cosa seria porque es un argumento serio. A los que no aman la verdad, a los que odian la verdad, no aconsejamos ver este vídeo. No lo vean porque se van a llevar un disgusto. Si ustedes han decidido no amar la verdad, no vean, no vean este vídeo. Se lo recomendamos, por favor, no lo vean. No lo vean porque no queremos darles un disgusto. Ahora, diferente es si usted quiere amar, quiere buscar la verdad, vea el vídeo. Vea el vídeo y escuche, vea las pruebas, el testimonio de este sacerdote que ama la verdad, que la busca, que la encuentra y que la comparte, sin miedo a las represalias de aquellos que son enemigos de la verdad, que están infiltrados dentro de la Iglesia y que con un abuso absoluto de poder y de autoridad, sin basarse en razón alguna, sin dar razón alguna de sus castigos, de la toma de sus decisiones, sin rubor alguno en mentir, no tienen escrúpulos en cargarse la vida de un sacerdote, en destruir la vida de la Iglesia, la verdad, en engañar a la gente. Es terrible, es brutal el testimonio que nos cuenta el padre Cornet en estas declaraciones que dio en el canal En la Iglesia del compañero Rafael Núñez y que amablemente nos ha cedido las imágenes para compartirlas. Nosotros ya hicimos un programa con el padre Cornet hace tiempo donde él explicaba su situación, el abuso de su excomunión, falsa excomunión. El padre Cornet sigue esperando. El padre Cornet sigue esperando que le digan por qué le han excomulgado, en qué razones se basan, qué es lo que tiene de malo su libro, pero son absolutamente incapaces de coger el libro, su obra, publicada en agosto de 2023, y decirle aquí, aquí y allí, usted está faltando a la verdad, usted está mintiendo, usted está equivocándose, usted está cometiendo un error contra el derecho canónico, usted está engañando a la gente, usted no tiene razón en decir que es un antipapa Francisco, que el cónclave fue nulo de 2013, etcétera, etcétera. En ningún modo son capaces, de una manera seria y formal, de explicar los errores del libro del padre Cornet, Habemus Antipapam. Incapaces, impotentes, solamente pueden usar la mentira y con todo descaro le mienten en su cara. Esto es lo que hoy vamos a repasar, a recordar, porque es fundamental no perder la memoria, saber con quiénes estamos tratando, quiénes son los que lideran la Iglesia católica, los que desgobiernan la Iglesia, los que usurpan sin autoridad real, verdadera, la Iglesia, porque están basados en la mentira, no tienen escrúpulos en mentir. El testimonio, los documentos que presenta el padre Cornet son irrebatibles. Véanlo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Le pregunté 2 veces, ¿usted leyó el libro? Sí, 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 lo tenía entre las manos, yo se lo había entregado. Contemporáneamente había mandado mi libro a la Santa Sede. No es que yo lo escondí, está con mi nombre y se lo mandé al que es el prefecto del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, que es el máximo tribunal vaticano. ¿Por qué? Porque habían cuestiones en el libro que tenían que ser resueltas por la máxima autoridad judiciaria. Una de las cosas que yo pedía, en base a lo que había visto y documentado en el libro, era la posibilidad que Jorge Mario Bergoglio no haya sido nunca ordenado diácono y eso haya comprometido su ordenación sacerdotal y episcopal.
por lo que podría no ser nada, solamente un laico. No hay pruebas de su ordenación diaconal. La salteó. Hay documentos falsificados, pero no hay prueba de su ordenación de ningún tipo. Esa era una de las cosas que yo pedía que se investigara. ¿Por qué? Porque no solamente podríamos haber tenido un papa, entre comillas, que no era sacerdote, sino también uno que fue obispo en Buenos Aires y ordenó muchos sacerdotes y obispos. Y si no era verdaderamente ni siquiera obispo, ¿qué ordenación recibieron esos diáconos, sacerdotes y obispos? Nada. Porque si uno no es obispo no puede transmitir el sacerdocio. ¿No? Muy simple. Y entonces era una cuestión que afectaba a muchísima gente. Había que investigar. Yo mandé el libro con una carta explicatoria de explicación de lo que había, de lo que sucedió y de lo que planteaba. No me escondí a la Santa Sede directamente. Entregué el libro porque me lo pidió un cardenal, a otros 2 cardenales le hice llegar el libro. Gente que contaba, que tenía peso, que era importante, para que tomaran cartas en el asunto y analizaran efectivamente la cuestión si todo lo que decía en el libro, y que no lo decía simplemente yo, porque yo cité mucha otra gente que había estudiado también desde otros puntos de vista o aspectos la cuestión. Hubo ese primer encuentro, ya al final del primer encuentro el obispo me dijo, bueno, cuando yo le pregunté si había leído el libro, me dijo, sí, pero no sabía ni siquiera, y a pesar que casi 100 veces lo cito en el libro, cuál era el canon que hablaba de la renuncia del Papa, 332, parágrafo 2. ¿Cuál es el canon número 300? ¿Cuánto eran? El libro estaba inmaculado. No lo había abierto ni siquiera una página. Lo tenía entre las manos, el libro que yo le entregué. Si no lo ha leído, ¿por qué dice que lo ha leído? Es más simple decir, mire, no tuve tiempo y listo. Explíqueme usted y después yo voy a ver. No, ese fue el principio. Al final de esa charla donde tomaba la nota, esto fue en inicios del mes de febrero del 2024, me dice, pero mire usted, cuando ya estábamos saliendo de la oficina, me dice, pero usted, ¿qué va a hacer cuando no tenga casa ni sueldo? Ya desde el principio. Así Ya que le la dije, decisión mire, estaba tomada. sí, le dije, mire, en mi vida yo tuve muchas pruebas y algunas que son verdaderos milagros de lo que es la providencia. Yo les podría contar de las cosas que vi y que me pasaron en primera persona, y si yo estoy en el justo, la providencia no me va a faltar. Y si no estoy en el justo, la providencia no me va a faltar para que me corrija. Así que yo no me hice cura por una cuestión de sueldo para tener una casa. Bueno, pasaron unos meses y se presenta una segunda vez con otro sacerdote esta vez, para entregarme la nota oficial en la que me anunciaban que había sido acusado oficialmente de cisma. Ahora, antes de entregarme esa nota, yo apenas había terminado de celebrar misa y tenía otra misa en otra iglesia de mi jurisdicción, ¿no? Entonces, entre una misa y otra, ahí nos encontramos en la sacristía. Primero, antes de entregarme eso, me dice, bueno, yo le quiero pedir 3 cosas. Y aclarándome que no eran suyas, que en realidad él estaba ahí por cuenta de la Sagrada Corrección para la Doctrina de la Fe. Así que no era una propuesta suya, ¿no? Eso era claro. Me dice, la primera cosa es que usted tiene que retirar el libro del comercio. La segunda cosa es que usted tiene que declarar públicamente que se equivocó en todo esto. Y la tercera es que usted tiene que declarar públicamente su sujeción a Papa Francisco como supremo pastor de la iglesia, como romano pontífice. Oh, muy bien. Y abre los ojos así sorprendido, ¿no? Muy bien. Pero antes, eso era oralmente, no me había entregado el documento todavía. Oralmente, pero antes de esto,
el documento, sí, me lee el documento no decía nada de estas tres cosas. Nada de estas tres cosas. No figuraban. Oh. Entonces yo le digo, mire, hay algo que no entiendo. ¿Por qué usted me dice una cosa y en el documento no dice otra? ¿Por qué, si quiere, se lo entrego y usted lo reformula y lo escribe citándome estas tres cosas? Y reías. Porque ¿a quién, a cuál de las dos tengo que creer? ¿A lo que me dice el documento o lo que me dice usted? Porque el documento decía, bueno, su libro se inscribiría en un grupo que tendría la forma y todo hacía el condicional. Y al final no era claro cuál era el problema. Entonces, pero que yo ya había sido, digamos, estaba bajo investigación de eso. Y entonces le digo, pero ¿por qué no me lo...? No, bueno, le digo, mire, yo no tengo problema en declarar, incluso puedo convocar una conferencia de prensa y declaro, me equivoqué, pero el problema es este. Yo tengo un contrato firmado con la editorial. Entonces, no puedo retirar el libro porque sí. Tengo que respetar el contrato, es la ley. Entonces, tengo que dar un motivo. Y bueno, ¿cuál es el motivo? Y bueno, si yo estoy equivocado, me diga dónde y yo corrijo. Y daba vueltas en la nada, hasta que al final me dice, bueno, lo que pasa es que el libro está equivocado. El libro está equivocado. Sí, sí, todo en el libro está equivocado. Todo. Me quedé sorprendido porque una frase de ese tipo, mire, dígame exactamente dónde. Si usted ha leído el libro, usted conoce, usted tiene competencia, él tiene un doctorado en patrística, tiene estudios superiores hechos en Francia, en la Escuela de Altos Estudios de París, ha fundado un instituto de formación y un montón de cosas. Usted tiene competencia, me diga dónde estoy equivocado. No, lo que pasa es que todo en el libro está equivocado, todo. Quedé sorprendido. Digo, bueno, alguna cosa, al menos el título o el nombre del autor, de la casa editorial, la fecha de publicación debe estar bien, al menos algo, todo. Bueno, entonces leo eso, firmo el documento, porque en realidad era lo que se llama la admonición canónica, el aviso canónico que uno está investigando, se está investigando sobre uno, digamos, ¿no? Y hago mi nota de respuesta a eso, planteando por qué me dice una cosa y no está en el documento. ¿Cuál de las dos vale? ¿Cuál es el problema de no poner en el documento por escrito lo que me dice oralmente? Oralmente lo puedo explicar mejor, pero al menos tiene que estar en resumido, tiene que estar específicamente las tres cosas que me piden. Y además, ¿cuáles son mis errores? Porque si en el libro, usted me dice que el libro es todo, en el libro está equivocado, yo en el libro, por ejemplo, digo que la Virgen María es Madre de Dios. ¿Quiere decir que eso está equivocado? ¿Que usted niega la maternidad divina? Si yo digo en el libro que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, ¿usted niega la encarnación del Verbo? Si yo digo en el libro, hablo de la Santísima Trinidad, ¿usted niega porque dice que todo en el libro está equivocado, que existe la Santísima Trinidad? Y así, si yo digo que Francisco es papa en el libro, usted niega el papado de Francisco. Si yo cito ahí que él fue bautizado, confirmado, recibió el primer, usted niega que haya recibido los sacramentos. Si yo digo ahí que Juan Pablo II fue papa, usted niega que fue papa. Y Pío XII y todo lo demás que yo citaba. Si en el libro está todo equivocado, nunca hubo respuesta. Pasan unos meses, esto fue en el mes de mayo del 2024. Pasan unos meses y me convoca el obispo con otros dos sacerdotes y un tercero a una reunión en el obispado. Me presenta el tercero, ese joven sacerdote, como la persona que tenía que redactar las actas, el verbal, ¿no? No sé cómo se dice. Hace 26 años que estoy aquí. Se me empiezan a faltar las palabras en español, ¿no? Las actas, digamos, de lo que estábamos diciendo. Me dice así,
Y bueno, los otros dos eran el vicario general y el otro vicario episcopal, que ya había estado las primeras veces. Entonces, para leerme, para avisarme que Papa Francisco me había eh, declarado mi excomunión y que me reducía al estado laical y que me dispensaba de las obligaciones del celibato. Y que efectivamente, bueno, yo que estaba completamente equivocado porque todo lo que había hecho, lo que había dicho y todo lo demás. Y efectivamente, bueno, porque todo lo que hice, y empezó a decirme, por ejemplo, el vicario general, me dice que, bueno, que yo estaba dando vuelta a Italia por todos lados, con conferencias y todo lo demás. ¿Cómo que estaba dando vuelta a Italia en conferencias? Sí, ese fin de semana, porque me había llamado la atención el sábado antecedente, a poco después de mediodía, me llama por teléfono este joven sacerdote, secretario del obispo, para decirme que el martes me esperaba el obispo a la tarde. Sí, me llaman un sábado para un martes. No será por la sanción, será por otra cosa. Porque si era una cosa tan urgente, me llama, venga inmediatamente o venga a las 2 de la tarde. No el martes siguiente, 4 días después. Que lo que pasaba, ese domingo por la tarde yo tenía estaba por participar un encuentro, unas conferencias en Bolonia. Estaba anunciada mi participación. Entonces, ese martes, cuando estábamos hablando, me dice el vicario, pero mire, usted ha participado en la conferencia. Le digo, ¿escuchó la conferencia? Sí, la escuché desde el principio hasta el final. Y escuchó lo que dije. Sí, 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 escuché todo, perfecto, bueno, todo. Y bueno, pero cuando usted estaba ahí, mire, yo no fui a Bolonia. Sí, pero en la conferencia, no, mire, fue una conexión por internet desde mi habitación aquí en la parroquia. Yo no me fui a Bolonia. Me mira así y dice, bueno, pero no importa, lo mismo. Era decirme una mentira, desmentirse 30 segundos después y como si nada, seguimos adelante. Resulta que después la persona que estaba redactando las actas del encuentro, teóricamente escribía todo lo que decíamos, yo digo, bueno, ponga para el verbal, para las actas, el obispo me dice, no, mire, no son las actas del encuentro. Y entonces, no, es simplemente un promemoria para que yo después me recuerde lo que se dijo. ¿Cómo? Me dice antes que son las actas oficiales. Después él abre un sobre y lo cierra y me cuenta, y le digo, pero no puedo ver el documento, no, porque este documento es para mí. Y entonces, bueno, entonces sale a la puerta y mientras estaba medio cuerpo adentro y medio cuerpo afuera, hace una llamada por teléfono a la Congregación para obtener la Fe para pedir autorización para leerme la carta que tenía ahí en el sobre. Después la lee y le digo, ¿puedo verla? No, que esto la puedo ver yo solamente. Un momento, y vuelve a salir medio cuerpo adentro de la sala, medio cuerpo afuera, habla por teléfono para la Congregación para obtener la Fe para decir si podía mostrarme la carta y darme una copia, porque yo pedí una copia, me corresponde. Y bueno, pero resulta que las llamadas por teléfono eran falsas. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. ¿Por qué? Porque cuando vuelve me dice, bueno, la copia se la van a entregar dentro de un par de días porque no la tengo. Era un día martes 12. Dentro de 2 días más o menos va a venir, va a llegar y le voy a entregar la copia. ¿Por qué? Porque las sanciones en la iglesia no funcionan oralmente. Para que una persona efectivamente esté sancionada con cualquier tipo de sanción, se la tengo que entregar por escrito
donde dice específicamente de qué cosas me han acusado, las pruebas y la sanción, y me la entregan, y tiene valor efectivo desde el momento que me la entregan, no cuando me dicen, sino cuando me entregan el documento. Y ahí no me estaban entregando un documento. Entonces yo pedía tener una copia. Bueno, ya va a llegar dentro de 2 días, el martes. Bueno, está bien. Y siguieron diciendo cosas y de aquí y de allá, buscando argumentos, todo lo que, cualquier argumento con tal de evitar, digamos, de tener un motivo para decir, no había otra que sancionarlo de esta manera. Y que la carta estaba firmada por el Papa Francisco. Y que era el Papa en persona de haber decidido eso y haber firmado el documento. Dentro de 2 días, vuelvo, eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde, vuelvo a la parroquia, me pongo a contar una familia, digo, bueno, estaba todo cerrado, dejo cerrado, me voy al campo. Entonces vienen, me buscan y me voy al campo, digo, bueno, a despejarme un poco la mente. 2 horas después me llama desesperado el vicario general por teléfono para decirme por qué yo no estaba en la parroquia. ¿Por qué tengo que estar? ¿Y por qué no has avisado? ¿Y a quién tengo que avisar? Y no, porque hemos venido aquí para entregar, mire, me dijo mi abogado canonista que no puedo recibir ningún documento hasta que no esté. No, aquí tenemos el documento, ya lo tenían. No, bueno, pasa. Resulta que el miércoles a la mañana, que ya no, me estoy equivocando, ese día, bueno, pasa la tarde. El miércoles estaba todo cerrado, yo había salido. El miércoles, ¿qué sucedió? A la mañana, el obispo reúne todos los sacerdotes de la diócesis, los llama, los convoca y les cuenta, miren, la situación es esta con el padre Cornet, así, 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 así. Termina la reunión y se le acerca el canciller de la diócesis y le dice, ¿usted le entregó el documento al padre Cornet? No, dentro de unos días le entregó el documento. No, mire que si no le entregó el documento no vale. Sí, no, pero ya le comunica, no, mire que si no le entrega el documento no vale. La desesperación, ¿por qué? Porque mientras él estaba explicando eso al clero, en la página web oficial de la diócesis se publicaba un documento en el cual, a nombre del canciller, se especificaba todas estas cosas y que el canciller ya me había entregado el documento y ya había firmado yo. Entonces yo vengo a saber eso y hablo por teléfono al canciller y le digo, pero ¿usted firmó el documento? No. Entonces, esa tarde yo estaba en el campo, ahí fue lo del campo, que cuando me llaman por teléfono estaban desesperados por entregarme, porque tenían que entregarme el documento. Miércoles. Digo, mire, pero ¿usted dónde está en el campo? Y no sé dónde estoy en el campo, estoy en el campo, porque no me fijé, porque efectivamente no es que estaba mintiendo. Era de noche y no sé dónde estoy, no sé cuánto tiempo, porque perdí la noción del tiempo, no. Claro. Bueno, quedamos que era la mañana siguiente, me iban a entregar el documento, a la mañana siguiente nos encontramos. ¿Cuál era la desesperación de entregarme que ya tenía el documento el miércoles? ¿Por qué tenía que hacer coincidir la fecha firmada en el documento con la publicación en la página web? ¿Quién habría visto si eso era mediodía y después a la tarde? Era siempre el 13. Porque publicaron un documento no firmado por la persona que dicen que ha firmado, donde decían cosas que no podrían haber dicho hasta que no me entreguen el documento.
Bueno, me entregan el documento, renuncio a todo, dejo todo, entrego todos los papeles, la rendición de cuentas, todo. Voy, digo, me había quedado de acuerdo al obispo, dentro de unos días dejo la parroquia porque ahora tengo que poner todas las maletas, hacer las cajas con los libros, todo eso hasta que me vayan. Sí, no hay ningún problema. Me pongo a ver el documento y resulta que el documento no está firmado por Papa Francisco. No solo no está firmado, ni siquiera está controfirmado como segunda firma. Ni siquiera tiene la firma de el que era prefecto para la Congregación Parroquiana de la Fe, el cardenal Tucho Fernández. Tampoco está su firma. Hay otra firma, pero no la de ellos. Sin embargo, al día siguiente ya habían publicado en todos los diarios, excomulgado, firmado, controfirmado por el Papa. Yo tengo el documento donde no está su firma. Y es más, en el documento no se habla de mi excomunión. Tendría que decirlo, pero no dice. Tendría que ser así, pero no es así. Después, analizando el documento, vimos que tiene muchos errores de latín y no tendría que tener errores de latín. Si es un formulario teóricamente fijo de hace siglos, lleno de errores de latín, falta lo de la excomunión, falta lo de la sentencia. Al final no sé si hubo un proceso, no sé si fui condenado, no sé si fui excomulgado. Y todo confuso con el único documento que me entregaron. Que cuando tenían que firmarlo, el día que me lo entregaban, querían ponerle la fecha de 2 días antes. Y no, si me lo están entregando ahora, no, ponete 2 días antes, le comuniqué. No, no, le dice el que hacía de escribano, ¿no? Para el documento, ¿no? Tiene que poner la fecha de, si usted le entrega ahora, bueno. ¿Me entiende cómo hicieron las cosas? Claro. ¿Qué quiere que le diga? Pa- Yo tengo catalogadas muchas más. Y yo me preguntaba, si para sancionar uno como yo, que no cuenta nada, el último orejón del tarro, como dicen en Argentina, el último orejón del tarro, tienen que mentir, hacer. Yo me di cuenta de que era una llamada falsa porque no había tiempo material que a mediodía del día siguiente, si esto era la noche, ya llegue la carta, que ya la tenían antes. Pero ¿qué necesidad hubo de hacer que llamo para decir que después te entrego? Era todo para tener en ese momento una declaración mía para poder decir después, pero él dijo. Esa acta que hizo ese muchacho, ese sacerdote joven, ni siquiera vale como acta porque ni yo la leí, ni la firmé, ni los otros dos tampoco. Así que no sé, a lo mejor estaba escribiendo canciones de rock and pop. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo lo que escribió? ¿Qué valor tiene? Si alguien lo quiere decir, no, aquí tenemos las actas de qué cosa. Si ninguno pudo controlar si efectivamente es o no es así. Porque las actas cuando se hacen después se tienen que leer y firmar. Yo no firmé, no leí, no sé qué escribió. Repito, cualquier cosa. Cuando yo dije, bueno, para las actas, ahí no, no, esto no es. Digo, ¿qué necesidad hay de mentir, de engañar, de presentar, de sacar un documento con una firma falsa? Para condenar a uno como yo que no cuenta nada. Eso en pequeño, ahora en grande, en Roma. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para... Claro. Digo, cuando nosotros tenemos constantemente el único modo de declarar legítimo un personaje así, es con mentiras, falsos testigos, manipulación de documentos, etcétera, 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 es claro, hay algo que no va. No va. Donde se violan sistemáticamente las normas, las leyes, la prudencia,
Entonces, es claro, la mano que deja el sello no viene del alto, viene de abajo, porque el de abajo, el padre de la mentira. Claro. Si para hacer todo esto hay que hacer así, la cosa es clara. Más se analiza la cuestión, tanto más claro emerge que todo aquí no cuadra. Virus. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen. Así que bueno, yo después publiqué otro libro, incluso me acusaron porque seguía publicándolo, pero en ningún momento nadie me dijo que no podía publicar más. Claro. Publiqué un libro donde estudio específicamente la cuestión de munus y ministerium. Sí, fue un proceso largo, no fue de un día para el otro. Sucedió que yo fui en Roma, tuve un encuentro, dos encuentros con Papa Francisco en Plaza San Pedro. Lo pude saludar, hay fotos en Facebook, en mi página, donde se pueden ver el encuentro. Lo saludé porque estaba convencido en el 2015, el primero y el segundo del 2016 o 17, estaba convencido que fuera efectivamente el Papa, no tenía motivos para dudar. Pero empezaron a suceder una serie de cosas en las cuales no cuadraba. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona y algo no funciona porque un papa ciertas cosas no podría hacerlas, no podría decirlas. Hay algo que no va. Y empecé a estudiar la cuestión. Empecé a buscar bibliografía si alguien había hablado de este tema, que era completamente ignorado para mí. Empecé a buscar, empecé a encontrar, a profundizar en la cuestión y a reflexionar a la luz de lo que son los principios y las leyes de la Iglesia, porque aquí no es cuestión de gusto. Me encontré con mucha gente que acepta Papa Francisco porque es simpático, pero esa no es una razón para aceptarlo. Y otra gente que lo considera antipático y lo rechaza, y esa tampoco es una razón para rechazarlo. Es una cuestión de fe, pero también según las normas y las leyes de la Iglesia. Los dos elementos son fundamentales. Empecé a estudiarlo a la luz de estas cosas, más allá de mis gustos personales o de los gustos personales de los otros. Y me encontré con bibliografía realmente abundante que trataban distintos aspectos de esta cuestión y algunos que planteaban la ilegitimidad de Francisco como papa. A la luz de los principios y de las normas de la Iglesia, sobre todo los que están contenidos en el Código de Derecho Canónico y en la Constitución Apostólica de Papa Juan Pablo II, Universi Dominci Gregis, yo llegué a la conclusión, considerando todos los elementos, que Francisco no era efectivamente papa, por una razón fundamental. La primera es que Benedicto XVI no había renunciado efectivamente. Mientras aquí estuve en Italia, transferido a Sassari, había hecho estudios en la Universidad Estatal de Sassari en lingüística. Tengo dos títulos de esta universidad, ¿no? En mediación lingüística y cultural y en lenguas y literaturas extranjeras. Y estudiamos muchísimo la lingüística. Hice el análisis lingüístico de lo que es la famosa Declaratio, fue el texto que leyó Benedicto XVI el 11 de febrero del 2003. Y un análisis detallado desde el punto de vista lingüístico, que es lo que revela que ahí no hay una renuncia efectiva al papado. Pura y simplemente no fue una renuncia al papado. Si uno debe dejar de ser papa, es necesario que renuncie a ¿qué cosa? Al papado. Ahora, eso tiene un término muy particular para ser indicado en el Código de Derecho Canónico, el munus petrino. Y Papa Benedicto no renunció al munus petrino. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome.
El Papa dijo que para gobernar la sede de Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que tengo que reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. El ministerio que me fue encomendado. El ministerio que me fue encomendado. Entonces, yo he pensado. De cosas. Entonces, si el Papa no renunció efectivamente, no se podía elegir un nuevo Papa. Ya de ahí partimos y empezamos a descubrir otras cosas, digamos, que no hacían que prospectar la ilegitimidad de Bergoglio. Fue Padre así Fernando, permítame Sí. hacerle una petición. ¿Pudiera definirnos munus y ministerio para hacer el contraste y que nuestros oyentes puedan entender y no se quede ese interrogante en el aire, por favor? Ahora, munus es una palabra de origen latina. No es una palabra española ni italiana, es una palabra latina. Y tiene un significado muy particular ya entre los primeros, los que usaron ese término, los antiguos romanos, y después como entra en la Iglesia. Significado propio es oficio, investidura, título, dignidad, el encargo o la misión. Eso es el munus. Si yo vengo elegido presidente de la República, recibo un munus, un encargo, una misión, un oficio. El término ministerium, ¿qué cosa significa? La puesta en práctica, en obra, en marcha del munus, el ejercicio. Yo voy a la universidad y me recibo de médico. Me dan el título, me reconocen el munus. Pero ¿qué cosa sucede? Distinto es si después voy y empiezo a trabajar en un hospital, en un laboratorio, en cualquier parte, como médico. Ese es el ejercicio de la medicina. Yo puedo tener el título y no ejercer, porque son dos cosas distintas, pero están muy unidas. No puedo ejercer sin tener el título. Por eso el que no se recibió de médico y se pone a ejercitar la medicina, lo agarra la policía y lo pone preso. ¿Por qué? Por ejercicio abusivo de la profesión médica o de la profesión de ingeniero. Si me pongo a construir una casa y no tengo las competencias, no solo los conocimientos, sino también el título y la habilitación, ¿no? Ahora, ¿qué cosa sucede? Con un papa es exactamente lo mismo. Existe lo que se llama el munus petrino, que es el oficio, la dignidad. ¿Quién se la da? El mismo Jesucristo. ¿Cómo se la da? A través de un cónclave regular. Regular en el sentido de según las reglas, ¿no? No significa mediocre, no, significa según las reglas canónicas. Si en un cónclave, según las reglas canónicas, viene elegida una persona y la persona acepta, en ese mismo momento en el que acepta de ser papa, recibe el munus petrino y se convierte en papa. El minuto siguiente empieza a ejercer como papa. Esto sí, esto no, de aquello, lo otro, pongo, no pongo, quito, reformo, anuncio. Lo puede ejercer en distintos modos. Cada papa lo ha ejercitado en modos diversos. Por ejemplo, ¿quién se ha dedicado más a la predicación? ¿O quién ha sido más misionero? ¿O quién lo ha hecho confesando? ¿Quién sin salir del recinto de San Pedro? En fin, escribiendo libros, aconsejando, nombrando. Hay muchos modos de ejercitar. Ahora, para no ser más papa, hay que renunciar a ¿qué cosa? Al munus, no al ministerio. Y por eso en el canon 332, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, se habla justamente de la renuncia del Papa.
que tiene que renunciar al munus, porque si no, no es una verdadera y propia abdicación o renuncia papal. De renunciar a ver la televisión durante la tarde no es una renuncia al papado. Renunciar a comer los espaguetis en vez de la pizza no es una renuncia al papado. Pero si un papa dice durante una conferencia de prensa, bueno, he decidido renunciar a pasear todas las tardes en los jardines vaticanos, entonces usted no es más papa. No, no, porque no renuncié al munus. O que diga, no voy a viajar más simplemente porque estoy muy viejo. Bueno, eso no es una renuncia al munus, es una renuncia al ejercicio. Y eso es lo que falta efectivamente en aquel texto del Papa Benedicto XVI. Ahí habla de una renuncia al ejercicio parcial del ministerio. Algunas cosas no las voy a hacer y otras las voy a continuar haciendo. Y eso significa al final que no dejó de ser papa. Pero todo el mundo dijo, y bueno, todo el mundo puede decir que la luna es de color verde, pero eso no significa que sea de color verde. Pero todo el mundo dice que Benedicto renunció. Bueno, pero eso no quiere decir que Benedicto renunció. La renuncia era válida porque fue pronunciada de modo libre, claro y ante un público cualificado. Entraría en vigor 17 días más tarde, el 28 de febrero a las 8 de la tarde. ¿Qué cosa dice el texto? El texto no habla de una renuncia al munus. Y ahí cambia todo. Entonces yo cuando terminé esta mía investigación personal, que era para mí, dije, no, esto es demasiado grande. Tengo que comunicarlo a los demás. Y entonces preparé ese libro. El estudio para investigar esta cuestión me llevó 2 años y 2 meses. Y en el libro, escribirlo me llevó 5 meses. Eran varias horas por día. Si uno ve el libro, Habemus Antipapam, Investigación en honor de la verdad, hay 40 páginas dedicadas simplemente a la bibliografía. Yo cité más de 300 autores diferentes y más de 500 obras diferentes. Y no son todas las que leí mucho más. No es un libro mediocre o banal o simplón. Es una cosa seria porque es un argumento serio. ¿Qué es lo que pasó? Yo lo publiqué en el agosto del 2023. No hice publicidad como había hecho con todos los otros libros, no hice presentación, simplemente lo publiqué y lo dejé ahí. Y digo, bueno, si yo me equivoqué, la Iglesia me va a corregir y entonces voy a dar gracias a Dios porque puedo corregir mis errores. Si no me equivoqué, muy probablemente algunos en la Iglesia me van a perseguir. ¿Por qué? Porque lo que había detrás de todo esto, uno puede decir, bueno, ustedes los que están en el complot, los que... Había gente desde el principio que trabajó para presentar falsificando las cosas como si hubiera renunciado efectivamente Benedicto. Pude documentar todas esas falsificaciones, esas mentiras sistemáticas, esa manipulación de las pruebas, de los documentos, la desaparición de algunos documentos, está todo documentado. No son cosas que me las estoy inventando, está todo documentado. Y puede ser fácilmente verificable por cualquier persona que tenga un poco de paciencia, vea todo cómo está documentado y consulte las fuentes de estas manipulaciones, mentiras, falsos testigos, mentiras donde se sabían que mentían, no que se equivocaban, sino que mentían con plena conciencia de hacerlo. Había todo una máquina que funcionaba en este sentido. Y me encontré con distintos casos en los que habían planteado cuestiones parecidas fueron simplemente sancionados. En ningún momento se ofreció una respuesta clara a estas personas. Varios obispos y varios sacerdotes sancionan, incluso algunos laicos, sancionados en distintos modos,
sin que se diera respuesta efectiva a las dudas que planteaba. Yo presenté mi libro, pasaron varios meses y empezó a circular, y empezó a circular, y empezó a circular, y empezó a circular. Ya presentaron 2 versiones también en otras lenguas. Me escribieron de muchas partes. Yo nunca me escondí, yo sabía a lo que andaba, digamos, lo que me podía pasar. Pero digo, si esta es la verdad, ¿de qué cosa me tengo que avergonzar? Si es la verdad. Damos gracias al padre Cornet por su testimonio, por su valentía, por su amor a la verdad y a la Iglesia. El padre Cornet, injustamente excomulgado, falsamente excomulgado, al que se le ha retirado todo lo que le corresponde como sacerdote, su ministerio se le está impidiendo ejercer, pero él está dando la cara por la Iglesia de otra manera, haciendo aquello que la mayoría de los sacerdotes no se atreven, y de los obispos lo mismo, no se atreven a dar la cara públicamente por la verdad. Él sí, gracias por sus libros, Habemus Antipapam, En busca del munus perdido, gracias por su PDF donde de una manera resumida explica lo que está pasando en la Iglesia, los 2 cónclaves nulos e inválidos, 2013 y 2025, y sigue esperando a que de una vez por todas conteste el Vaticano a sus alegaciones ante este injusto trato, pero la callada por respuesta no pueden contestar porque saben que solo están en la mentira, no pueden enfrentar la verdad nada más que con la mentira. Padre Cornet, muchas gracias. Gracias por estar dando la vida por la Iglesia y por la verdad. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.